Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola nuevamente, ¿cómo están? Estamos empezando un capítulo más de lo que se nos viene para todo este año. Bueno, ya llevamos algunos ahí, ya empezamos. Estamos contentos de que hemos tratado de desarrollar lo que hemos venido desde el principio. ¿Cuál es la serie grandota esta en la que hemos estado? Es pensando con claridad en este mundo torcido. Así es. Y la idea es que logremos y que aprendamos a pensar bíblicamente. Y cuál es lo que hemos tratado de martillar y de remarcar. Es tan importante que pensemos bíblicamente, porque como bien lo decíamos en el anterior capítulo, la Biblia termina siendo el fundamento para todo. Cuando no tomamos esto, terminamos siendo como el necio que la Escritura misma menciona, ¿no? No anteponer a Dios sobre todas las cosas es una necedad. Hoy vamos a empezar una nueva miniserie. ¿Se acuerdan que hemos traído varias miniseries? Y la última que estuvimos hablando era estrategias de defensa. Estuvimos hablando ahí de presuposiciones y la idea es que ustedes pues puedan ahondar en eso, estudiar también. Y hoy vamos a empezar otra nueva miniserie. Esta se va a llamar Fundamentos y Evidencias. Así es. La relación entre esta, cómo debemos tener a nosotros ver esta relación entre lo que es fundamental y lo que es evidente, la evidencia que sale. Y hoy lo vamos a empezar a desarrollar. Un montón que hablar acerca de esto, pero lo vamos a intentar hacer en estos podcasts de 15 y lo más 20 minutos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque le hemos dado duro a las evidencias, en el sentido de que no somos puramente evidencialistas. Claro. Un creyente no pone su fe en la evidencia. Uh-huh. Un creyente pone su fe en Jesucristo, claro, quien le da sentido a la evidencia. Entonces, vamos a tratar esa relación entre los fundamentos epistemológicos o los elementos de precondición inteligible y cómo se relacionan con el tema de las evidencias. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la supuestamente defensa de la fe cristiana, muchos recurren a evidencia, pero las evidencias no son suficientes. Y la metodología evidencial no creemos que sea la forma bíblica de testificar o de presentar una defensa de nuestra esperanza, como bien lo dice Pedro. Cabal, vos acabas de mencionar algo y es importante. El cristiano pone su fe en Jesucristo. Es pues Jesucristo el autor y consumador de la fe. Es todo, ¿no? De Él inicia, de Él arranca y Él consuma todo eso. Ya vimos que Jesucristo también tiene señorío sobre el ámbito del conocimiento, claro, ¿verdad? Cuando decimos que Jesucristo es Señor sobre todo, no es solo sobre lo que es material, sino también aquello que es racional. Jesucristo es Señor de ello. Sí, y quisiera llamar la atención porque si ustedes ven en el ejercicio de Cristo mismo en esta tierra, sus respuestas están fundamentadas en la escritura misma, no en la evidencia. Exacto. Ahora, otra vez, no estamos rechazando la evidencia, no estamos diciendo que no es válida y no es importante, pero siempre hemos tratado de argumentar que una evidencia sin un fundamento realmente no lo es. Claro. Una presuposición. Vamos a hablar entonces de nuevo. El fundamento, la presuposición y la evidencia. Una presuposición no es solo una suposición, sino que no es solo un argumento, sino que es un compromiso personal que se sostiene al nivel más básico de la propia red de creencias. Las presuposiciones que tanto nosotros hemos estado hablando en estos podcasts forman el punto de inicio más básico como perspectiva fundamental en las cuales todo lo demás es evaluado e interpretado. Y ahí empezamos a conectar el lugar que tienen las evidencias. Claro. Las evidencias no vienen en el aire, sino que las evidencias están atadas de rigor, obligatoriamente, al nivel más básico de creencias que alguien ya tiene antes para poder interpretar evidencias. Como tales, las presuposiciones
tienen la autoridad más grande en el pensamiento de una persona y por lo tanto deben ser tratadas como aquellas creencias que son menos o nunca negociables. Claro. ¿Por qué? Porque si esas presuposiciones se negocian, entonces las evidencias no tienen cómo ser interpretadas. No hay problema en tener una perspectiva distinta a cierto nivel. No hay problema en tener diferencias de opinión en cierto nivel superficial. Las perspectivas pueden coexistir. Las diferencias de opinión pueden coexistir e incluso las diferentes opiniones pueden llegar a ser correctas, todas, a cierto nivel superficial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las perspectivas, las diferencias de opinión pueden coexistir en el ambiente de un asunto mucho más integral y grande. Hay conceptos que son muy grandes como para tener solamente una perspectiva acerca de ellos. ¿Sí? Esto lo vemos, por ejemplo, porque es el ámbito en el que nos movemos, dentro de lo que se conoce como catolicidad reformada, ¿no? Dentro de las diferentes confesiones. Y hay en la tradición reformada diferentes tintes y sabores y perspectivas, y unos dicen yo no bautizo bebés, otros dicen yo sí, otros dicen ya no hay que utilizar instrumentos a la hora de cantar en el culto, otros dicen sí, hay que bautizar por inmersión, hay que bautizar por aspersión. Es decir, todas esas diferencias de opinión pueden coexistir y en algún momento pueden llegar a ser correctas. Aquí algunos no van a tener la misma opinión, pero este es el punto. El concepto de reforma es mucho más grande e integral como para que una persona diga yo tengo la razón en todo y esta es la definición en una frase de todo el concepto. No, las diferencias de opinión pueden coexistir porque la integralidad de la que son parte es muy grande. Las perspectivas a un nivel no fundamental incluso pueden ayudar a enriquecer el conocimiento de aquello que se discute. Entonces, vean acá cómo tal vez nuestro celo por el presuposicionalismo suena dogmático al punto de decir nadie más puede opinar sobre esto, pero lo que pasa es que hay que entender la discusión. Cuando nosotros debatimos presuposicionalismo, lo hacemos al nivel más fundamental, estableciendo que Cristo, su carácter, su naturaleza y su revelación son dogmáticamente el punto de partida para todo lo que existe. Allí, a ese nivel, no hay discusión. Y nosotros no admitimos discusión y vamos a defender con todo lo que tenemos ese carácter fundamental de lo que creemos. Pero hay un nivel superficial, mucho más arriba de eso, en el cual las diferencias de opinión podrían coexistir. Y de hecho pueden. Nosotros intentamos practicar eso. Colaboramos con personas que no tienen las mismas opiniones que nosotros a ciertos niveles superficiales. Pero no coexistimos con aquellos que tienen una diferencia de opinión a nivel fundamental. Entonces, ¿podríamos coexistir en algunos puntos con los católicos? Sí, por ejemplo, salimos a la marcha hace unos años en contra del aborto y de todos estos avances de la agenda progresista. Y ahí estaban los católicos, y ahí estábamos los protestantes, y estábamos los reformados. ¿Salimos a protestar pacíficamente? Sí. ¿Podemos coexistir allí? Sí, porque compartimos eso. Pero cuando un católico me abraza y me dice, creemos en la salvación, lo mismo, le quito el brazo y le digo, no, ahí no te acompaño. Porque tienes a nivel fundamental una diferencia que yo no comparto contigo. Esto es necesario recordarlo porque se nos olvida.
más en todo el debate que existe hoy en redes sociales. Se nos olvida. Y hay que aprender, hay que crecer a ese nivel de madurez y decir, aquí podemos coexistir, siempre y cuando compartamos este nivel fundamental. ¿Sí? Así es. Creo que, vean, porque creo que esto va a llevar a un lugar bien importante. O sea, nos va de alguna manera a conectar lo que hemos hablado anteriormente con lo que vamos a desarrollar, el tema de que, ahorita que estás mencionando esto, a nivel fundamental, te pusiste un ejemplo claro acerca de podemos coexistir de alguna manera en una problemática nacional o cultural con los católicos, sí. Como cristianos también podemos coexistir en diferencias, si lo pusiste bien claro, no solo desde una perspectiva reformada, sino que una perspectiva cristiana. Podemos trabajar con bautistas, de alguna manera con pentecostales, con centroamericanos. Sí, pero a nivel fundamental creo que tenemos una solidez. Cristo es Señor. Entonces esas cuestiones creo que son bien importantes tenerlas bien claras. Porque lo que viene después, la evidencia que viene después, no se puede sostener sin estos elementos fundamentales. Exacto. A eso es a lo que vamos a llegar, ¿no? Por el otro lado, repetimos aquí, las diferencias a un nivel más fundamental deben ser consideradas con mayor cuidado. Es ahí en donde dos personas, y eso es a lo que nos vamos a encontrar, dos personas pueden interpretar de manera totalmente contraria los mismos hechos o las mismas evidencias. Así es. Acá es donde debemos descubrir que el primer problema puede ser espiritual. Esto va a ser en una medida teológico, ¿sí? Por ejemplo, Jesús, y esto lo dice en el Nuevo Testamento, por mucho que no le guste esto a los hermanos arminianos y a los que creen en la autonomía humana, Jesús oscureció el entendimiento de los líderes judíos. Jesús, él explica en Mateo 13 y en otras partes, que así a los líderes judíos no se les dio el privilegio de entender el significado de los secretos del reino de Dios, de las parábolas, y a los discípulos que Jesús escogió, sí. Entonces, podemos ver que Jesús hizo esto de manera intencional, a propósito. A sus elegidos les dio el privilegio de entender, a los que no eran sus elegidos oscureció su entendimiento. O cuando la Biblia dice que Dios endurece el corazón de este o aquel, Dios lo hace. En otras partes de la Biblia nos dice que como juicio, como parte de su juicio, Dios entrega a aquellos que no le obedecieron y no le agradecieron, los entrega a mentes depravadas, claro, como dice Romanos 1, verso 28 y otros versos de ese mismo capítulo. Por lo tanto, estas personas espiritualmente con un problema delante de Dios no pueden ver la verdad porque su entendimiento ha sido oscurecido por el pecado. En otro caso, también es triste, es aquel que la Biblia dice que hombres fueron cautivos de huecas filosofías y doctrinas de hombres según los elementos fundamentales de este mundo. Eso lo dice Colosenses capítulo 2. En vez de correr a Cristo para poder construir su cosmovisión, buscaron otras fuentes creaturales, buscaron otras fuentes de doctrina, otras fuentes filosóficas que ellos escogieron, las encontraron y no se dieron cuenta que esas fuentes a las que ellos estaban recurriendo también tenían limitaciones y distorsiones. Cuando los hombres construyen su cosmovisión sobre estos elementos faltos de virtud, terminan construyendo sobre materiales de mala calidad. Y eso afecta la interpretación de la evidencia. Claro. Les dijimos que esta serie habla acerca de la relación entre los fundamentos y la evidencia, pero vamos explicándolo más a detalle.
hay un problema en la interpretación de la evidencia cuando hay un problema en el fundamento epistemológico. Entonces, entendamos el primer punto. Toda evidencia está sujeta a interpretación. Toda evidencia. Claro. Toda evidencia está sujeta a interpretación. Claro. La evidencia no es autoridad en sí misma. Este es el primer punto que queremos tratar en esta serie. Por eso es que nos oponemos a una metodología eminentemente evidencialista, porque toda evidencia, todo hecho, no es autoritativo en sí mismo. Toda evidencia carece de esta virtud. Por eso es necesario hablar el evidencialismo o la evidencia en su estrecha, íntima relación con el fundamento epistemológico. Y el primer problema de la interpretación de la evidencia es espiritual. Aquel que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador no va a tener la capacidad de interpretar correctamente la evidencia. Se nos fue el tiempo, ¿no? Bueno, es que vean que esto se va poniendo, de verdad se va poniendo interesante, se va poniendo bueno y seguro que hay mucho para mencionar. Y créannos que nosotros lo hacemos de una manera muy simple, sí, ¿no? Claro, no nos vamos a las profundidades filosóficas. Claro. Yo quisiera poner este ejemplo tal vez para terminar, es ¿cómo puedo determinar algo que tengo acá utilizando los lentes incorrectos? Ahora, cuando hablamos de los elementos fundacionales estamos hablando de la visión misma. Exacto. No de qué tipo de lentes tengo. Porque si mi visión ya está mala, si mi fuente para poder ver e interpretar ya está malo, me ponga los lentes que me ponga, de todos modos no voy a ver correctamente, no voy a ver bien. Entonces, a lo que nosotros estamos tratando de que se entienda, por lo menos en este pedacito, es de cuál sería el fundamento para esto. Entonces, ninguna evidencia, otra vez siendo claro y haciendo hincapié en esto, ninguna evidencia es la fuente de la verdad en sí misma. Exacto. Eso es lo que me gustaría y me gustó, pues obviamente que lo dejemos claro, por lo menos para finalizar este podcast. Así es. Porque entonces sí es importante que entendamos la evidencia desde la posición que merece. Exacto. No la que no merecen. La evidencia no tiene un nivel fundamental. Así es. La evidencia requiere de aquello que es fundamental y por eso es que le damos tan duro el tema de la presuposición, ¿verdad? Así es. Muy bien. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.